La puerta de la modesta casa de adobe, en las afueras de un remoto caserío en el valle seco de las tierras altas de Oaxaca, se cerró con un golpe seco. El sonido retumbó en el pecho de Amalia, más fuerte que el viento gélido que barría el polvo de la meseta. Sostenía a Emma, de apenas 2 años, apretándola contra su pecho con fuerza. Su voz, rota por la angustia, intentó reclamar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, atrapadas en un nudo de desesperación. La pequeña Emma, ajena a todo el drama que se desplegaba a su alrededor, dormía con la paz de los inocentes, su respiración suave el único consuelo en aquel momento de caos. El cielo gris plomizo, pesado y amenazante, parecía a punto de descargar su furia sobre ellos, un reflejo sombrío del tormento que Amalia sentía en su alma. Octavio, el mayor de sus cuñados, ni siquiera la miró. Sus ojos fríos estaban fijos en la vieja maleta de cuero a los pies de Carmen, como si fuera el único objeto de valor en aquella escena desoladora. Su voz áspera, cargada de desprecio, sentenció que la casa era suya ahora, que Samuel, el difunto esposo de Amalia, le debía dinero. Era una mentira descarada, una excusa para justificar su avaricia. Le reprochó a Amalia haber traído sus problemas y a esa criatura, usando la palabra con hielo en la sangre, como si Emma fuera una plaga y no una niña inocente. Ramiro observaba en silencio desde el porche, limpiándose las manos en un trapo sucio, su mirada esquiva y postura encorvada, revelando su cobardía. No tenía la brutalidad de Octavio, pero sí la misma crueldad silenciosa. Murmuró que las cosas estaban difíciles para todos, que no había espacio suficiente, como si eso explicara su falta de humanidad. Carmen, la madre de Samuel, intervino con voz frágil pero firme, cargada de una dignidad que ni la pobreza ni el dolor habían podido quebrar. Les dijo que eran una vergüenza, la vergüenza de su padre, don Elías, que en paz descanse. Tomó su única maleta, la misma que había usado décadas atrás cuando llegó allí con su esposo. Octavio dio un paso amenazante, acusándola de haber preferido siempre a Samuel y también a Amalia, como si el amor fuera un delito. Con gesto despectivo señaló el camino de tierra y les ordenó que se fueran y no regresaran. Amalia miró a Carmen con lágrimas que el viento secaba antes de caer. Le dijo que se fueran, que no rogarían por migajas, que su dignidad valía más que cualquier techo. Carmen, con la mirada perdida, susurró que no tenían nada, que no sabían a dónde ir. Amalia respondió que tenían sus pies, que se tenían mutuamente y a Emma, y que eso era suficiente. Acomodó a la bebé, cubriéndola con su única manta limpia. Carmen se aferró a su maleta desgastada por décadas de recuerdos. Dieron la espalda a la casa donde Carmen crió a sus hijos y donde Amalia soñó con Samuel, donde las risas de Emma habían resonado por primera vez. Cada paso sobre el camino era una punzada de pérdida y traición. El desierto de las tierras altas se extendía vasto e indiferente ante ellas. Mientras caminaban hacia la carretera principal, la imagen de Samuel inundó la mente de Amalia. Su esposo, dulce y protector, había muerto en un accidente en la mina un año antes, dejándola sola con su hija y un vacío imposible de llenar. La esperanza era una palabra olvidada. Antes de continuar con esta historia que te partirá el corazón, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia ya te está tocando el alma, si sientes que vale la pena compartirla, por favor, regálame un like y suscríbete al canal. Estamos luchando por llegar a 500 suscriptores para poder seguir trayéndote estas historias reales que necesitan ser contadas. Cada suscripción no es solo un número, es una voz que dice que estas historias importan, que estas mujeres merecen ser escuchadas. Ayúdame a llegar a esa meta. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Te lo agradezco de corazón.
Ahora sí, continuemos con la historia de Amalia y Carmen, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Amalia Torres, una joven viuda de 34 años, sentía que su vida se había desmoronado como la tierra en un derrumbe de cantera, dejando solo escombros y polvo. La pérdida de su esposo, Samuel, un pedrero fuerte y de buen corazón que había sido su pilar, su ancla en la tormenta, la había sumido en un abismo de dolor y desamparo del que no veía salida. Apenas un año antes, su vida había sido diferente, llena de planes y sueños compartidos, de la promesa de un futuro juntos, pero un accidente en una cantera mal fiscalizada, un capricho cruel del destino, se lo había arrebatado, dejándola sola con 5 hijos y un futuro incierto, más oscuro que la boca de la mina. La tristeza se había instalado en su corazón como un huésped permanente, y la necesidad la había obligado a regresar a la casa familiar, buscando el apoyo de sus cuñados y su suegra, una esperanza frágil que pronto se desvanecería. La casa, que Samuel había construido con sus propias manos en un terreno prestado, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, ahora se sentía ajena, fría, hostil. Sus cuñados, Octavio y Ramiro, nunca habían sido hombres de gran corazón, su alma tan árida como el valle seco que los rodeaba, pero la muerte de su padre, don Elías, y la posterior enfermedad de su madre, Carmen, los había endurecido aún más, convirtiéndolos en seres despiadados. La avaricia se había apoderado de ellos como una enfermedad, y Amalia, con sus 5 hijos, se había convertido en una carga, un estorbo en sus planes de heredar lo poco que quedaba, de exprimir hasta la última gota de lo que consideraban suyo. Carmen, la suegra de Amalia, era una mujer de 68 años, con el cuerpo cansado por una vida de trabajo duro, bajo el sol inclemente, y el alma marcada por la pérdida de su esposo don Elías y ahora de su hijo Samuel. Había criado a sus 2 hijos con amor y sacrificio, con la esperanza de que fueran hombres de bien, pero Octavio y Ramiro habían crecido con una ambición desmedida, muy diferente a la nobleza de su padre, a la bondad de Samuel. La casa en el Valle Seco, aunque modesta, era el único patrimonio que les quedaba, el último vestigio de una vida digna, y los hermanos la veían como una oportunidad para obtener dinero fácil, sin importar el dolor que causaran. La mañana de la expulsión había comenzado con una tensión palpable, un aire denso cargado de presagios. Octavio había confrontado a Carmen, exigiéndole que firmara los papeles de la casa a nombre de él y Ramiro, sus ojos brillando con una codicia descarada. Carmen se había negado, recordando la promesa que le había hecho a don Elías de proteger su hogar, de mantenerlo a salvo para las futuras generaciones. Pero la presión de sus hijos había sido implacable, una tortura lenta y cruel. La habían acorralado, la habían amenazado con dejarla sin nada si no accedía con abandonarla a su suerte. Finalmente, con el corazón roto en 1000 pedazos, Carmen había cedido, firmando los documentos bajo coacción, cada trazo de la pluma una puñalada en su alma. La casa, el hogar de toda su vida, ahora pertenecía legalmente a sus hijos, un acto de traición que la dejaría marcada para siempre. Con los papeles en mano, Octavio no había perdido el tiempo, había confrontado a Amalia, diciéndole que ya no había lugar para ella ni para sus bastardos en esa casa, sus palabras un veneno que se esparcía por el aire. Amalia había intentado razonar, recordándole que era la viuda de su hermano, que sus hijos eran sus sobrinos, que tenían derecho a un techo, pero Octavio había sido implacable, sordo a cualquier súplica. Su voz, llena de desprecio, había resonado en la pequeña sala, hiriéndola más que cualquier golpe físico, dejando cicatrices invisibles en su espíritu. Ramiro, aunque más débil, no había intervenido. Su silencio cómplice había sido igual de doloroso,
una daga clavada en la espalda. La expulsión había sido brutal, desalmada. Amalia había tomado a Emma en sus brazos. Su pequeño cuerpo temblaba de frío y miedo, aferrándose a su madre como a un salvavidas. Carmen, con su única maleta en mano, había caminado con la dignidad de una reina desterrada, su espalda recta a pesar del peso del dolor. El golpe de la puerta al cerrarse había sellado su destino, arrojándolas a la inmensidad del desierto, a la incertidumbre de un futuro incierto. El sol caía con pereza sobre el caserío, tiñendo de dorado las tejas rotas y los caminos llenos de polvo y grava. El aire se volvía denso, cargado con el olor a tierra mojada y el humo de las pocas fogatas que se encendían, anunciando la llegada de la noche, una noche que prometía ser larga y fría. Amalia, con apenas 34 años, caminaba descalza por el sendero que llevaba a la antigua carretera, sus pies curtidos por la tierra y las piedras, acostumbrados a la dureza del camino, pero ahora doloridos por la injusticia. Llevaba a Emma en sus brazos, su pequeño cuerpo envuelto en una manta raída, su única posesión en el mundo, su razón de ser. A unos metros, su suegra, Carmen, descansaba apoyada contra una piedra. Su figura era frágil, su rostro estaba pálido, los labios resecos y la mirada perdida en el horizonte, de chimeneas oxidadas, como si buscara algo que ya no existía, un recuerdo lejano de una vida mejor, de un tiempo en que la esperanza aún florecía. Llevaba un pañuelo gris sobre el cabello escaso y una falda llena de polvo. Su figura encorvada era un testimonio de una vida de dureza y abandono, de un espíritu que se negaba a romperse. Amalia se acercó a su suegra, su corazón sintiendo una punzada de compasión, de amor filial. Le susurró si tenía hambre. Carmen levantó lentamente la cabeza, sus movimientos lentos y dolorosos, cada gesto un esfuerzo. Sus ojos claros, empañados por el cansancio y la desnutrición, la miraron con dulzura, una chispa de sorpresa y gratitud en su mirada, un atisbo de esperanza en medio de la desolación. Le dijo que un poco, hija, que hacía mucho que no probaba bocado, su voz ronca por la sed y el desamparo, un lamento silencioso que Amalia sintió hasta lo más profundo de su ser. Amalia le ofreció un pedacito de pan duro y una botella de agua que había guardado del desayuno, su única ración para el día, un sacrificio que hacía con el corazón. Le dijo que tomara, que era lo único que tenía, pero que quería que comiera, su sinceridad desarmando cualquier barrera, cualquier prejuicio. Carmen lo observó sorprendida. Nadie le había hablado con tanta ternura en años, ni le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio, un gesto de pura generosidad en un mundo de egoísmo y desinterés. Con manos temblorosas, tomó el pan y bebió despacio, como si saboreara el gesto más que la comida, cada migaja un regalo precioso, cada sorbo un alivio para su cuerpo y su alma. Mientras hablaban, el cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras, un presagio de la tormenta que se avecinaba, tanto en el cielo como en la vida de Amalia y Carmen. El viento se volvió más frío, levantando polvo entre las piedras del camino, un escalofrío que se colaba hasta los huesos. Amalia sintió un escalofrío y miró hacia la cabaña, el único refugio que conocía, ahora amenazado. Le dijo a su suegra que debían volver antes de que oscureciera, pero que mañana le traería más comida. Lo prometía con la sinceridad de una hija. Carmen quiso detenerla, sintiendo una punzada de preocupación, pero Amalia ya corría con sus pies descalzos, dejando huellas, pequeñas en la tierra húmeda, una promesa de regreso que ella no olvidaría. Cuando llegó a casa, Octavio estaba junto al fogón, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, su figura imponente llenando la pequeña cabaña con su presencia hostil. Le preguntó con voz áspera dónde estaba, su tono cortante como un cuchillo. Amalia le respondió que solo fue al camino,
que había una señora, que tenía hambre, que le dio su pan, su voz pequeña y temblorosa. Octavio giró bruscamente, sus ojos brillando con una furia contenida. «¿Le diste tu pan a una vieja mendiga?», gritó, su voz resonando en la pequeña habitación. «No tenemos para nosotros y tú andas regalando la comida». Amalia intentó explicar que la mujer estaba muy mal, que tenía mucha hambre, pero Octavio no la escuchó. La agarró del brazo con fuerza, sus dedos apretando su piel, dejando marcas rojas. «Escúchame bien, Amalia, esta casa es mía ahora. Tú y tus hijos son una carga. Si vuelves a salir sin mi permiso, te juro que te arrepentirás». Amalia se soltó de su agarre, sus ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia sus hijos, que la esperaban asustados en un rincón. Los abrazó con fuerza, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos. Esa noche, Amalia no durmió. El miedo y la rabia se mezclaban en su pecho. Sabía que no podía seguir así. Tenía que encontrar una salida, una forma de proteger a sus hijos. A la mañana siguiente, Amalia se despertó con el sol golpeando su rostro. Sus hijos seguían durmiendo, acurrucados unos con otros. Emma, la más pequeña, tenía la piel caliente y respiraba con dificultad. La fiebre había empeorado. Amalia sintió una punzada de pánico. Necesitaba ayuda. Pero ¿a quién recurrir? Octavio y Ramiro no la ayudarían. El pueblo acobardado bajo el poder de don Gaspar, el vereador corrupto que controlaba las minas y las tierras, había cerrado sus puertas a la viuda. Con el corazón encogido, Amalia decidió que no podía esperar más. Tenía que irse. Despertó a sus hijos con suavidad. Tomás, el mayor, de 13 años, la miró con ojos serios, entendiendo la gravedad de la situación. Lidia, de 10, abrazó a su madre con fuerza. Bruno, de 8, Sara, de 6, y la pequeña Emma, aún con fiebre, se aferraron a ella. Juntos, con una pequeña maleta que contenía lo poco que tenían y un retrato de Samuel, su padre, salieron de la casa antes del amanecer. La lluvia caía fuerte aquella tarde de mayo, no en un desierto de arena, sino en las tierras altas de Oaxaca, donde las pequeñas comunidades mineras se aferraban a la tierra como garrapatas. El agua no era una bendición, era un castigo que convertía el polvo en un lodo espeso y pegajoso que se adhería a todo, a la ropa, a la piel, al alma. Amalia sintió cómo el lodo frío se filtraba por las suelas gastadas de sus zapatos, mientras sus 5 hijos se agrupaban detrás de ella, buscando un refugio que ya no existía, una promesa de seguridad que se había desvanecido. Hacía apenas un mes que Samuel, su esposo, había sido tragado por un derrumbe en la cantera. No hubo cuerpo que velar, solo el silencio de la campana de la mina que dejó de sonar y un hueco en el pecho de Amalia que amenazaba con tragarla, a ella también, un abismo de dolor y soledad. La verdadera muerte, sin embargo, no llegó con el derrumbe, llegó a caballo. Don Gaspar, el vereador corrupto y propietario de la cantera, un hombre cuyo corazón parecía forjado en el mismo metal oscuro de la mina, no esperó siquiera a que terminara el novenario. Se presentó en la puerta de la pequeña casa con 2 hombres armados a sus espaldas, sus rostros duros y sus ojos vacíos. «Amalia», dijo su voz plana, sin rastro de luto, sin una pizca de compasión. «La casa está en terrenos de la compañía y Samuel me debía dinero. Tienes hasta el atardecer para sacar tus cosas». Ella intentó suplicar no por ella, sino por los niños, por la memoria de su esposo, por la dignidad de su familia. Don Gaspar simplemente miró por encima de su cabeza, como si ella ya fuera invisible, una sombra sin importancia. La expulsión fue un acto de una crueldad metódica, calculada. Sus hombres, sin emoción, sacaron las pocas pertenencias al camino: el petate de paja donde dormían los mayores, la olla de barro aún tiznada por el fuego de la mañana, la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de su madre.
Cada objeto lanzado al lodo era un recuerdo profanado, una parte de su vida arrancada de raíz. Los niños no lloraban. Observaban con ese silencio terrible de los que entienden la injusticia. Antes de tener palabras para nombrarla, sus ojos grandes y llenos de una tristeza ancestral. Tomás, de 13 años, apretaba los puños, la rabia hirviendo en su interior, pero Amalia puso una mano en su hombro, un gesto silencioso que le decía que la violencia solo traería más desgracia. Cuando la puerta de su propia casa se cerró, con un sonido sordo y definitivo, Amalia supo que estaban solos, completamente desamparados. Empezaron a caminar sin rumbo, el lodo pegándose a sus pies, cada paso un esfuerzo monumental. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en una tormenta eléctrica que iluminaba el paisaje desolado con destellos morados, como si el cielo mismo estuviera llorando por ellos. Amalia cargaba a la pequeña Emma, de apenas 2 años. Envuelta en el rebozo, su cuerpo frágil temblaba de frío y fiebre, mientras los otros 4, Tomás, Lidia, Bruno y Sara, se tomaban de las manos formando una cadena frágil contra el viento, una pequeña fortaleza de amor y miedo. El lodo se aferraba a sus pies, haciendo cada paso un esfuerzo monumental. El caserío, acobardado bajo el poder de don Gaspar, cerró sus ventanas, sus puertas. Nadie ofreció refugio, nadie tendió una mano. Eran parias, borrados del mundo de los vivos por la simple firma de un hombre que había olvidado la humanidad. Vagaron durante 2 días. La tormenta pasó, dando lugar a un sol brutal que cocinaba el lodo y levantaba un vapor denso del suelo, un calor sofocante que les quemaba la piel y les secaba la garganta. Las últimas tortillas que Amalia había logrado guardar se acabaron en la primera noche. El hambre no era una sensación, era un dolor físico, un animal que mordía desde adentro, un tormento constante. Emma comenzó a arder en fiebre, su piel hirviendo al tacto. Su llanto débil era un sonido más aterrador que cualquier trueno, un presagio de lo peor. Los pies de Amalia estaban en carne viva, cubiertos de ampollas y llagas, pero seguía caminando, movida por el instinto animal de mantener a sus crías en movimiento, de encontrar un lugar seguro. Sabía que si se detenían, si se sentaban a esperar ayuda bajo un mezquite raquítico, sería el fin. Morirían allí bajo ese cielo indiferente, olvidados por el mundo. Fue Tomás, su hijo, quien lo vio primero, al atardecer del segundo día, cuando la esperanza era apenas una ceniza fría. Señaló hacia el horizonte: «Madre, mira». Al principio Amalia pensó que era una formación rocosa, un espejismo creado por el calor y el delirio, pero a medida que se acercaban, las formas se definieron. Era un cementerio de metal y óxido, un viejo autobús de pasajeros, hundido en la encosta de una antigua carretera que conectaba el pueblo de San Felipe con el valle. Estaba varado en medio de la nada, un monumento al progreso fallido, olvidado por una cooperativa de transporte quebrada años atrás. La naturaleza lo estaba reclamando. El óxido cubría el metal como una enfermedad roja, devorándolo lentamente. Los niños mayores se detuvieron asustados. El autobús parecía un animal muerto, colosal y siniestro, un gigante dormido. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, produciendo un gemido bajo y lastimero, como el lamento de un alma en pena. Era un lugar de fracaso, el fin de una línea. Pero Amalia, en su desesperación absoluta, vio algo que los demás no vieron. Vio paredes de acero, vio un techo que no era el cielo abierto. Vio una fortaleza contra los coyotes y el frío de la noche. «Vamos», dijo. Su voz ronca por la sed: «Es mejor que nada». Se acercó al autobús que parecía menos dañado, uno que aún se mantenía derecho sobre sus ruedas muertas, como un esqueleto erguido. Empujó la puerta de metal. El chillido del hierro oxidado contra hierro oxidado fue ensordecedor como un grito de protesta.
por ser despertado de su largo sueño. El interior estaba oscuro y olía a décadas de abandono, a metal frío, a excremento de roedores y a polvo antiguo, un olor a muerte y olvido. El suelo estaba cubierto de escombros y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Era un ataúd, pero para Amalia en ese momento era un palacio, un refugio, una promesa de seguridad. «Entren», ordenó suavemente a los niños que dudaban en el umbral, sus ojos llenos de miedo. «Aquí estaremos a salvo esta noche». Se instalaron en el rincón menos expuesto. Amalia usó los restos de una lona podrida para barrer un espacio en el suelo metálico. Acurrucó a los 5 niños juntos para darse calor con Emma pegada a su pecho, sintiendo la fiebre vibrar contra su piel. Una amenaza constante. Afuera, la noche del desierto cayó como un manto pesado, oscuro y frío. El verdadero terror comenzó cuando el sol desapareció por completo. El autobús no era un refugio silencioso. Estaba vivo. El metal, enfriándose rápidamente, crujía, se quejaba y chasqueaba, como si los huesos de la bestia muerta se estuvieran asentando, gimiendo bajo el peso de su propia existencia. Y luego vinieron los otros sonidos. El siseo del viento no era un susurro, era un lamento agudo que se colaba por cada grieta, amplificado por el casco de hierro. Parecía la voz de los fantasmas de quienes habían viajado en ese autobús, de las almas perdidas en el desierto. Y peor aún, los coyotes. Los oyeron antes de verlos. Un aullido cercano, luego otro. Pronto, un círculo de ojos amarillos y brillantes los rodeaba, reflejando la pálida luz de la luna a través de las ventanas rotas. Olían la miseria, la fiebre de la niña, la desesperación, la carne débil. Amalia se sentó de espaldas a sus hijos, enfrentando la oscuridad con nada más que el peso de su cuerpo, rezando para que el acero fuera suficiente para mantener a raya a la muerte, para que el amanecer llegara antes de que la noche los devorara. El amanecer llegó no como un alivio, sino como una revelación brutal. La luz grisácea que se filtraba por las ventanas rotas y los agujeros de bala en el techo metálico exponía la verdadera miseria del lugar. El suelo estaba cubierto de óxido que se deshacía al tacto, excrementos secos de roedores y los restos de algún nido de ave, un paisaje de desolación y abandono. El frío no se había ido con la noche. El metal del autobús parecía chupar el calor de sus cuerpos, conservando la helada del desierto, un frío que se colaba hasta los huesos. Los coyotes se habían retirado, pero su presencia permanecía en el aire, una amenaza latente, un recordatorio constante de la fragilidad de su existencia. Los niños despertaron lentamente, sus movimientos perezosos, no por el sueño, sino por el hambre que ya llevaba 3 días royéndoles las entrañas, un dolor constante y punzante. El hambre se había transformado. Ya no era una queja en el estómago, era un animal vivo, una presencia más en el autobús que los observaba con paciencia, esperando su momento. Se había instalado en los ojos hundidos de sus hijos, en la palidez de su piel, en la debilidad de sus llantos, que ahora eran apenas gemidos agudos, casi inaudibles. Amalia se sentía culpable, un plomo en el fondo del pecho, por haberles ofrecido un ataúd de hierro en lugar de un hogar. Cada vez que Tomás, de 13 años, la miraba con esa seriedad de hombre forzada por la tragedia, ella tenía que desviar la mirada, avergonzada de su fracaso, de su incapacidad para protegerlos. Había fallado a Samuel, pero peor, les estaba fallando a ellos, a sus propios hijos. La fiebre de Emma había empeorado durante la noche. La pequeña ya no lloraba, gemía débilmente, su aliento corto y superficial. Su cuerpo convulsionaba con escalofríos bajo el rebozo húmedo. Su piel ardía, un fuego interno que la consumía lentamente.
Amalia mojó un trapo con la poca agua de lluvia que había recogido en una lata oxidada y le humedeció los labios partidos, pero era inútil. El agua era fangosa y sabía a óxido, más un veneno que un remedio. La niña necesitaba alimento, calor, medicina, y Amalia no tenía nada, absolutamente nada. Sentía como la vida de su hija se escapaba entre sus dedos, tan intangible como el viento que silbaba afuera, tan frágil como una hoja seca. Y esa impotencia era una forma de locura que comenzaba a sentarse en su mente, amenazando con devorarla. Afuera, el mundo era un horno. El sol del desierto golpeaba el techo de metal del autobús, convirtiendo el interior en un infierno sofocante durante el día, solo para prometer una tumba helada por la noche, un ciclo cruel de extremos. Amalia observó a sus hijos acurrucados contra la pared metálica, buscando una sombra que no existía, un alivio que no llegaba. Lidia y Sara, de 16 años, habían dejado de hablar. Simplemente se sentaban y miraban un punto fijo en el suelo oxidado, sus ojos vacíos, sus mentes perdidas en algún lugar lejano. Bruno, el más inquieto, de 8 años, había intentado explorar el vagón contiguo, pero regresó de inmediato, asustado por una serpiente de cascabel que se había adueñado del lugar, un recordatorio más de los peligros que los rodeaban. Estaban atrapados. El autobús era una isla de metal en un mar de muerte, un refugio precario en un mundo hostil. Fue la desesperación pura lo que la obligó a moverse. No podía sentarse a verlos morir, a ver cómo la vida se les escapaba lentamente. Si el hambre no los mataba, la fiebre de Emma lo haría, o el frío de la noche siguiente. Tenía que hacer algo, cualquier cosa por pequeña que fuera. Recordó el viento helado de la noche anterior, cómo se colaba por un gran agujero en la pared del autobús, un panel que parecía haberse desprendido. Tenía que taparlo aunque fuera con sus propias manos. No tenía madera, no tenía mantas, pero quizás si lograba arrancar otro panel del interior, podría bloquear la corriente. Era una tarea inútil, lo sabía, pero le daba un propósito, una razón para no rendirse, para seguir luchando. Se acercó a la pared interior del autobús. Estaba revestida de paneles de metal más delgados, pintados de un color que alguna vez fue verde, ahora descascarado y comido por el óxido, una pátina de abandono. Golpeó uno con el puño. El sonido sordo retumbó en el silencio. Estaba firme. Golpeó otro igual. Buscó uno que pareciera suelto, uno que pudiera arrancar con sus manos desnudas, con la fuerza de su desesperación. Encontró uno cerca del suelo, parcialmente oculto por los escombros, como si guardara un secreto. Se agachó, metió los dedos doloridos por el frío en la grieta y tiró con toda la fuerza que le quedaba, usando el peso de su cuerpo, cada músculo, tenso. El metal crujió, pero no cedió. Amalia gruñó, la frustración y el hambre convirtiéndose en una rabia sorda, un fuego que la impulsaba. Volvió a tirar una y otra vez, golpeando el borde con una piedra que encontró en el suelo. El metal se dobló ligeramente, pero la estructura seguía fija, obstinada. Fue entonces, mientras golpeaba cerca de la unión, que sintió algo diferente. No era la solidez de la pared principal, sonaba hueco, un eco que prometía algo más. Dejó la piedra y presionó. El panel no estaba soldado, parecía moverse, ceder ligeramente. Era un compartimento falso, diseñado para parecer parte de la pared, un engaño ingenioso. Con el corazón latiéndole en la garganta, una nueva energía nacida de la curiosidad y una esperanza terrible, una chispa en la oscuridad. Usó todas sus fuerzas para hacer palanca en el borde del panel. Este se dio con un chirrido metálico agudo, revelando un hueco oscuro y profundo en la estructura misma del autobús. No era madera podrida, no era un nido de alimañas, era un diseño intencional, un escondite. Metió la mano en la oscuridad,
esperando sentir el nido de una rata o el cuerpo frío de una serpiente. En lugar de eso, sus dedos tocaron algo aún más frío, más duro. La esquina de una caja de metal. Tiró de ella. Era pesada, increíblemente pesada para su tamaño, como si contuviera el peso del mundo. La arrastró hacia la luz del autobús, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerla. Era una caja fuerte, pequeña, negra, con bordes reforzados de latón y una cerradura circular en el centro, un objeto de misterio y promesa. El corazón de Amalia se hundió tan rápido como se había elevado. Era un tesoro, sin duda, pero un tesoro inútil. Estaba cerrada, sellada, una burla cruel del destino. Tenía la cura para su hambre, pero no tenía la llave. Sus hijos seguían muriendo de hambre, y ella ahora sostenía una roca de hierro impenetrable. Desesperada, volvió a meter la mano en el compartimento falso, buscando una llave, cualquier cosa, un milagro. Sus dedos rozaron algo más. Al principio pensó que eran solo más escombros, pero al sacarlos vio lo que eran. No era la llave, pero era algo casi igual de valioso en ese momento. Una pequeña caja de herramientas de madera podrida por la humedad, pero cuyo contenido estaba protegido por una envoltura de cuero engrasado. Dentro, oxidadas, pero funcionales, había un martillo pequeño, un juego de cinceles y una palanca, y junto a ella, un objeto extraño, un pesado catalejo de latón manchado de verde por el tiempo, como un ojo antiguo. Amalia sopesó los objetos en sus manos temblorosas. Eran una broma cruel. ¿De qué servía un catalejo para ver más de cerca el desierto que los estaba matando? ¿Y de qué servía un martillo contra una caja fuerte sellada? Era una esperanza frustrante, un tesoro inútil mientras sus hijos se desvanecían. La ironía era tan espesa como el aire viciado del autobús. Pero entonces un sonido interrumpió su desesperación. El gemido de Emma ya no era un llanto, era algo peor, un aliento corto y febril, un hilo de vida tan delgado que amenazaba con romperse a cada segundo. Ese sonido cortó la parálisis de Amalia como un cuchillo, despertándola de su letargo. Agarró el martillo y el cincel. Eran pesados, reales, tangibles. El óxido cubría el metal, pero la madera de los mangos, aunque desgastada, se sentía sólida contra sus palmas agrietadas. Se arrodilló frente a la caja fuerte, colocándola sobre una viga metálica del suelo para que sirviera de yunque. No sabía nada de cerraduras, nada de cajas fuertes, pero sabía de desesperación. Sabía que al otro lado de ese acero podría estar la vida de Emma, podría estar el pan para Tomás y Bruno, podría estar una salida a ese infierno de hierro. Puso la punta del cincel en la ranura minúscula, donde la puerta de la caja se unía al marco. Era un punto débil, o eso esperaba, su última esperanza. El primer golpe fue torpe. El martillo golpeó el cincel y el sonido, un clang agudo y metálico, retumbó dentro del autobús con una violencia inesperada, como un disparo. Los niños mayores, Tomás y Bruno, que habían estado acurrucados en un silencio apático, levantaron la cabeza. Vieron a su madre con el rostro tenso y sucio, de sudor y lágrimas secas, atacando la caja de hierro con una furia contenida. No entendían qué hacía, pero el sonido era una forma de acción, una ruptura en la monotonía del hambre, una señal de que algo estaba cambiando. Amalia volvió a golpear, esta vez con más fuerza, alineando su hombro, poniendo todo el peso de su cuerpo en el impacto. El trabajo era brutalmente lento. El metal de la caja era grueso, acero endurecido, construido para resistir. Cada golpe requería una fuerza que apenas tenía, una fuerza que extraía de sus reservas más profundas, alimentada por la imagen de Emma,
ardiendo en fiebre por el amor incondicional de una madre. El sonido llenó el autobús convirtiéndose en una banda sonora para su agonía. Chink, chink, chink. Era un ritmo desesperado, el sonido del hierro contra el hierro, la única respuesta que tenía contra la enfermedad de su hija, el único rezo que le quedaba. Cada golpe era un grito silencioso. «Déjame entrar, pasaron horas». El sol se movió en el cielo, y el rayo de luz que entraba por la ventana rota se desplazó lentamente por el suelo, marcando el tiempo, un reloj implacable. El interior del autobús se convirtió en un horno. El sudor corría por el rostro de Amalia, mezclándose con el polvo y la roña, goteando sobre el metal caliente de la caja. Sus manos, ya lastimadas por el lodo y las rocas, pronto se ampollaron. Las ampollas se reventaron, y la sangre comenzó a manchar el mango del martillo volviéndolo resbaladizo, pero no se detuvo. El dolor en sus manos era un ancla que la mantenía cuerda, un dolor que podía controlar a diferencia del dolor de su hija, un dolor que la conectaba con la realidad. El chink, chink, chink se volvió hipnótico. Era una batalla de paciencia, de voluntad. Amalia, una mujer frágil y hambrienta, contra un objeto diseñado para resistir a hombres fuertes y explosivos. Se concentró solo en el punto de impacto, en la pequeña muesca que comenzaba a formarse en el acero. Ignoró el dolor en sus brazos, la quemazón en sus pulmones, el hambre que le hacía ver manchas negras. Se concentró en el sonido, en el ritmo. Con cada golpe, no solo atacaba la caja, atacaba a Octavio, a la cantera que le robó a su esposo, al caserío que les dio la espalda, al destino que la había puesto de rodillas. La fiebre de Emma empeoró con el calor de la tarde. Sus gemidos eran más débiles, casi imperceptibles bajo el ruido metálico. Amalia lloraba ahora abiertamente mientras golpeaba, lágrimas de rabia y agotamiento que chisporroteaban en el metal caliente. «Ábrete», susurró la palabra perdida en el estruendo de sus propios golpes. «Ábrete, Sea». Los otros niños se habían agrupado en la esquina más alejada, asustados por la furia de su madre, por ese sonido implacable que parecía estar destrozando el autobús y a ella misma. La muesca era ahora una grieta. Estaba cerca, lo sentía. Y entonces escuchó un ruido fuera, un sonido que no era el viento, ni los coyotes, ni su propio martillo. Eran caballos. Un galope rápido, decidido acercándose. Su corazón se detuvo. El martillo quedó suspendido en el aire. El silencio repentino fue ensordecedor, roto solo por el relincho de un caballo y una voz profunda y arrogante que gritó: «Sabía que te encontrarías aquí, miserable. El caserío dice que la viuda loca vive en el autobús muerto donde don Gaspar había llegado. Y no venía solo. Venía flanqueado por sus dos mismos hombres, sus sombras alargándose en el interior del autobús, y sus ojos no buscaban a Amalia, buscaban el autobús, buscaban el tesoro». Don Gaspar desmontó con una agilidad que desmentía su corpulencia. Sus ojos, brillantes de codicia, recorrieron el autobús descarrilado. Él no había ido por ella. Ella era una consecuencia. Había ido por la leyenda. Él sabía, o al menos sospechaba, lo que era este autobús. La leyenda local decía que este autobús, que transportaba la fortuna de un cacique minero durante los primeros días de la Revolución, nunca había llegado a su destino. Había desaparecido, tragado por el desierto, y don Gaspar había pasado años buscándolo. Ahora, al ver a Amalia arrodillada con herramientas en la mano frente a una caja fuerte, supo que la leyenda era cierta. «¿Qué encontraste, Amalia?», preguntó su voz falsamente suave mientras caminaba hacia la puerta del autobús. No era una pregunta, era una orden, una amenaza velada.
Sus 2 hombres se posicionaron a cada lado de la entrada, bloqueando la única salida, como guardianes de un infierno. Don Gaspar vio la caja fuerte y una sonrisa lenta y fea se dibujó en su rostro. Así que era verdad. ¿Y tú, una simple mujer, pensaste que podías quedártelo? Se acercó, su sombra cubriendo a Amalia y a la caja. Hazte a un lado, Amalia. Eso no te pertenece. Me pertenece a mí. Amalia levantó la vista. El sudor le pegaba el cabello a la cara y sus ojos, hundidos por el hambre, ardían con una luz nueva, una determinación feroz. El miedo seguía allí, helado en su estómago, pero estaba cubierto por algo más duro, algo forjado en las últimas horas de golpes contra el acero. La mujer que don Gaspar enfrentaba no era la misma viuda sumisa que había expulsado de su casa hacía una semana. Esta mujer había probado el fondo de la desesperación. Había escuchado a su hija agonizar y había luchado con sus propias manos contra el hierro. Ya no tenía nada que perder. No, dijo. Su voz era baja, ronca, el sonido de la garganta seca, pero vibraba con la resonancia del metal del autobús, con la fuerza de su espíritu indomable. Don Gaspar soltó una carcajada, un sonido seco y desagradable. No, repitió como si fuera la broma más graciosa que había oído. Sacó el revólver de su funda con calma, el metal oscuro brillando bajo la luz polvorienta. Amalia, no me hagas perder el tiempo. Ha sido una molestia desde que Samuel fue tan estúpido como para morir. Ahora dame la caja y lárgate de aquí, o quédate y muere con tus mocosos. Me da igual. Sus hombres rieron detrás de él, un coro de crueldad. Para ellos esto era un simple trámite, la eliminación de un insecto molesto. Lo que está aquí, dijo Amalia poniéndose de pie lentamente, colocando su cuerpo entre don Gaspar y la caja, un escudo humano. No es tuyo, nunca lo fue. Es de Samuel, es de don Elías, es de la gente. Don Gaspar se detuvo, su sonrisa se desvaneció. La mención de don Elías, el antiguo líder respetado, siempre lo ponía nervioso, un fantasma de su pasado. Pero la furia de la codicia era más fuerte. Levantó el revólver. Última oportunidad, Amalia. Fue en ese instante, cuando el cañón del arma apuntaba directamente a su pecho, que el último golpe de Amalia contra la caja fuerte, el golpe que había estado dando durante horas, finalmente surtió efecto. Con un crujido metálico que sonó como un grito de victoria, la cerradura cedió. La puerta de la caja se abrió con un chirrido, revelando un interior oscuro y lleno de papeles viejos. Don Gaspar y sus hombres se quedaron boquiabiertos, sus ojos fijos en el contenido. Amalia, con manos temblorosas, metió la mano y sacó un fajo de documentos atados con un cordel. No eran joyas, no eran monedas de oro, eran papeles, títulos de propiedad, certificados de acciones, mapas de minas y, lo más importante, un diario viejo y desgastado. «Esto», dijo Amalia, su voz ahora más fuerte, resonando en el autobús, llena de una autoridad que no había tenido antes. «Esto es lo que Samuel quería que encontrara. Esto es lo que don Elías escondió». Don Gaspar, con el rostro pálido, intentó arrebatarle los papeles, pero Amalia los apretó contra su pecho. «No», dijo, «esto es mío, y es la prueba de tus crímenes». El sol de la tarde comenzaba a teñir el desierto de un naranja rojizo. La confrontación había llegado a su punto crítico. Amalia, una viuda despojada, se enfrentaba al poder corrupto de don Gaspar, armada solo con la verdad y la desesperación, una fuerza imparable. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, si sientes la fuerza de Amalia y la injusticia que enfrenta, es porque estas historias reales necesitan ser escuchadas. No te pierdas el desenlace de esta increíble batalla por la justicia. Dale un like a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho.
Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas voces. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que hará Amalia con esos papeles? ¿Podrá una mujer sola enfrentarse a un hombre tan poderoso? Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Amalia, con los documentos en mano, sintió una oleada de fuerza que la recorría de pies a cabeza, una energía que nacía de la verdad y la justicia. La caja fuerte no solo había revelado un tesoro material, sino un legado de justicia, un faro de esperanza en la oscuridad. El diario, escrito con una caligrafía firme y antigua, era de don Elías, el padre de Samuel y Carmen, un hombre que había sido un líder respetado en la comunidad antes de la llegada de don Gaspar, un hombre de principios y honor. En sus páginas, don Elías detallaba la corrupción de Gaspar con una precisión escalofriante, la apropiación ilegal de tierras, los permisos fraudulentos para la cantera que ponían en riesgo la vida de los trabajadores, y un fondo comunitario desviado que estaba destinado a las familias de los mineros, a los más vulnerables. También había un mapa rudimentario que señalaba la ubicación de un manantial oculto, vital para la supervivencia en el Valle Seco, un tesoro de agua en medio de la aridez. Don Gaspar, al ver los papeles, palideció. Su rostro se tornó ceniciento. Reconoció la caligrafía de don Elías, una caligrafía que lo había atormentado en sus pesadillas. Sabía que esos documentos eran su perdición, el fin de su imperio de mentiras y avaricia. Intentó arrebatarle el fajo a Amalia, pero ella retrocedió, protegiéndolos con su cuerpo, con la ferocidad de una leona. «Esto es la verdad», dijo Amalia, su voz firme, resonando en el autobús. «Y la verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto la escondas». La tensión era palpable. El aire se cortaba con un cuchillo. Los hombres de don Gaspar, que habían estado observando en silencio, comenzaron a inquietarse, a moverse nerviosamente. No estaban acostumbrados a ver a una mujer desafiar a su patrón de esa manera, a ver su autoridad cuestionada. Don Gaspar, furioso, levantó el revólver. Su mano temblaba ligeramente. «Dame esos papeles, bruja, o te juro que te arrepentirás». Pero antes de que pudiera hacer algo, un sonido inesperado cortó el aire. No era el viento, ni los coyotes, ni el eco de sus propias amenazas. Era el chirrido de un viejo vehículo acercándose por la carretera. Un jeep destartalado, levantando una nube de polvo rojizo, se detuvo cerca del autobús. De él bajó una joven con una cámara de fotos colgada al cuello y un cuaderno en la mano. Era Lucero, una joven periodista local, conocida por su idealismo y su valentía al investigar la corrupción en la región, una voz incómoda para los poderosos. Carmen, la suegra de Amalia, había logrado llegar al pueblo, su cuerpo frágil impulsado por una fuerza inquebrantable, y con la ayuda de una vieja amiga, había contactado a Lucero, contándole la historia de la expulsión y la desesperación de Amalia, una historia que clamaba por ser escuchada. Lucero, al ver la escena, don Gaspar con el revólver en alto, Amalia con los papeles, apretados contra su pecho, los niños asustados en el autobús, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, el flash iluminando la escena, capturando la injusticia en cada imagen. «¡Don Gaspar!», gritó, su voz clara y firme. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué amenaza a esta mujer y a sus hijos?». Don Gaspar, sorprendido por la presencia de la prensa, bajó el arma, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. Su reputación era importante para él, y Lucero era conocida por no tener miedo, por no dejarse intimidar. Amalia, aprovechando la distracción, se acercó a Lucero y le entregó los documentos, sus manos temblorosas pero firmes. «Estos papeles», dijo, «prueban el fraude de don Gaspar.
prueban que nos robó la tierra y el futuro, que nos condenó a la miseria. Lucero, con los ojos brillantes de emoción y determinación, comenzó a revisar los documentos. Eran la prueba que había estado buscando durante meses, la pieza que faltaba en su investigación. La llegada de Lucero cambió el rumbo de la confrontación de manera irreversible. Don Gaspar, al verse expuesto, intentó minimizar la situación, diciendo que era un malentendido, que Amalia era una mujer desequilibrada, una histérica. Pero Lucero no lo creyó. Con la cámara en mano, comenzó a interrogarlo, a pedir explicaciones sobre los documentos, sus preguntas como dardos envenenados. Los hombres de don Gaspar, al ver la situación, comenzaron a distanciarse de su patrón, sus rostros reflejando el miedo. La lealtad se evaporaba con la exposición, con la amenaza de la ley. Mientras tanto, Carmen, la suegra de Amalia, había llegado con un grupo de mujeres del caserío. Eran otras viudas y madres solteras, mujeres que también habían sufrido la opresión de don Gaspar y la negligencia del gobierno, mujeres con historias de dolor y resistencia. Habían escuchado la historia de Amalia y habían decidido unirse a ella, a su causa. No venían armadas, pero su presencia era una fuerza, un muro silencioso de solidaridad que rodeaba el autobús. Don Gaspar, acorralado, intentó huir. Subió a su caballo y espoleó al animal, pero los hombres de Lucero, que habían llegado en otro vehículo, lo interceptaron. La policía local, alertada por la radio de Lucero, llegó poco después, sus sirenas rompiendo el silencio del desierto. Don Gaspar fue arrestado por fraude y amenazas, sus manos esposadas detrás de su espalda, su rostro una máscara de humillación. Sus hombres, al ver a su patrón esposado, se dispersaron, huyendo como ratas. La batalla había terminado, la justicia había prevalecido. Amalia, con los documentos en mano y sus hijos a salvo, sintió una mezcla de alivio y agotamiento, una liberación profunda. La justicia había llegado, pero el camino había sido largo y doloroso, marcado por el sufrimiento y la desesperación. Lucero, con una sonrisa, le devolvió los papeles. «Estos documentos», dijo, «son tu libertad, Amalia. Son el legado de tu esposo y de don Elías, la semilla de un nuevo comienzo». El viejo autobús, que había sido su refugio imposible, ahora era un símbolo de su victoria, un monumento a la resiliencia. Amalia, con la ayuda de Lucero y las otras mujeres, decidió transformarlo en algo más. No sería solo un hogar, sería un centro comunitario, un lugar de esperanza para otras viudas y madres abandonadas, un faro de luz en la oscuridad. Los días siguientes fueron de intenso trabajo, de manos unidas y corazones llenos de esperanza. Amalia, con la ayuda de Carmen, Lucero y las otras mujeres del caserío, comenzó a limpiar y reformar el autobús, cada acción un acto de fe. Tomás, Lidia y Bruno, los hijos mayores de Amalia, se unieron con entusiasmo, raspando óxido, pintando paredes con colores vibrantes y reparando ventanas, sus risas llenando el aire. El autobús, que antes era un depósito de basura y un refugio de animales, comenzó a transformarse, a cobrar vida. Las mujeres, con ingenio y esfuerzo colectivo, instalaron una pequeña lavandería comunitaria en la parte trasera del autobús, utilizando el agua del manantial oculto que don Elías había señalado en su diario, un recurso vital que ahora compartían. También crearon un espacio para cocinar y compartir comidas, un lugar donde las viudas y madres solteras podían reunirse, apoyarse mutuamente y encontrar trabajo digno, un lugar de hermandad y empoderamiento. El proyecto, al que llamaron la Ruta Esperanza, comenzó a atraer la atención de la prensa local gracias a los reportajes apasionados de Lucero. La historia de Amalia, una viuda que había transformado su dolor en justicia,
y su refugio imposible en un centro comunitario se difundió rápidamente, inspirando a muchos. Organizaciones sociales llegaron para ofrecer apoyo, donaciones y voluntarios, conmovidos por la causa. El autobús se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza en el Valle Seco, un faro de luz en una región marcada por la pobreza y la corrupción, un testimonio de que el cambio era posible. Don Gaspar, al enterarse del éxito de Amalia y de la atención mediática, intentó sabotear el proyecto desde la cárcel. Envió a sus antiguos capangas para intimidar a Amalia y a las mujeres, amenazando con quemar el autobús, con destruir todo lo que habían construido. Una noche, Amalia se quedó sola en el autobús esperando el fuego, el mismo tipo de escena épica y simbólica que antes había en el tren, su corazón latiendo con fuerza. El miedo la invadía, un frío que le helaba la sangre, pero la imagen de sus hijos y el recuerdo de Samuel y don Elías le daban fuerza, una fuerza inquebrantable. No se rendiría, no permitiría que destruyeran su sueño. Cuando amaneció, los hombres de don Gaspar habían desaparecido. Los moradores del caserío, inspirados por la valentía de Amalia y la solidaridad de las mujeres, los habían enfrentado, uniendo sus voces y sus fuerzas. La comunidad se había unido para proteger la Ruta Esperanza, demostrando que el poder de la gente era más fuerte que cualquier amenaza. La caída de don Gaspar fue inevitable. La denuncia de Lucero, respaldada por los documentos encontrados por Amalia y el testimonio de las otras mujeres, explotó en las redes sociales y en la radio regional, creando un escándalo que no podía ser ignorado. La prefectura de Oaxaca se vio obligada a intervenir. Don Gaspar fue destituido de su cargo y enfrentó cargos por fraude, corrupción y abuso de poder. Su imperio de mentiras y avaricia se desmoronó como un castillo de naipes. Amalia no buscó venganza. Su victoria fue más silenciosa y mucho más profunda, una victoria del espíritu. La prefectura, bajo la presión de la opinión pública y las organizaciones sociales, se vio obligada a reconocer legalmente el proyecto de Amalia. El autobús se convirtió oficialmente en un centro comunitario de viudas y madres abandonadas, la Ruta Esperanza, un espacio de trabajo digno, apoyo mutuo y empoderamiento, un lugar donde las mujeres podían reconstruir sus vidas. El viejo autobús permaneció como una memoria de hierro, el abrigo que se convirtió en trinchera, el símbolo de su triunfo, un recordatorio constante de su viaje. Amalia, con la ayuda de Carmen, Lucero y las otras mujeres, continuó expandiendo el proyecto. Crearon talleres de artesanía, huertos comunitarios que alimentaban a las familias y programas de educación para los niños, asegurando un futuro más brillante. La cantera, que antes había sido un lugar de muerte y explotación, fue reabierta bajo nuevas regulaciones, con salarios justos y condiciones de seguridad para los trabajadores, un cambio radical que honraba la memoria de Samuel. Los años siguientes fueron de paz y crecimiento, de cosechas abundantes y risas de niños. Amalia, ahora una líder respetada en la región, se sentaba en el porche del autobús, observando a sus hijos, ahora adultos, administrar los proyectos de la Ruta Esperanza. Tomás se convirtió en un ingeniero minero, trabajando para garantizar la seguridad de los trabajadores, honrando la memoria de su padre. Lidia se dedicó a la educación, enseñando a los niños del caserío, sembrando semillas de conocimiento. Bruno, Sara y Emma crecieron en un ambiente de amor y justicia, lejos de la pobreza y la opresión que su madre había conocido, sus vidas un testimonio de la resiliencia humana. El viejo autobús, con sus paredes pintadas de colores vibrantes y sus ventanas llenas de flores, se convirtió en un faro de esperanza en el Valle Seco. Para Amalia, era un recordatorio diario de su jornada, de la viuda despojada al borde del colapso a la mujer fuerte y amada
que era ahora. Había encontrado más que un refugio, había encontrado justicia, había encontrado propósito, y en el lugar más inesperado, en medio de la nada, había encontrado todo. La cámara se aleja lentamente del autobús, ahora vibrante de vida. Vemos a Amalia y Carmen, ahora mayores, sentadas en el porche, observando a sus nietos jugar en el mismo patio, sus rostros surcados por el tiempo, pero llenos de paz. Tomás, ahora un hombre adulto, se convirtió en el brazo derecho de Amalia en la gestión de la cantera, implementando prácticas sostenibles y seguras, asegurando un futuro para la comunidad. Lidia, la hija de ellos, se convirtió en abogada luchando por los derechos de familias necesitadas en Oaxaca, su voz una espada para los oprimidos. El ciclo de dolor se había roto y reemplazado por un ciclo de fuerza, de esperanza, de justicia. La imagen final es de la vieja carretera del Valle Seco, la misma donde Amalia y sus hijos caminaron desesperados. El sol se está poniendo pintando el cielo de naranja y púrpura, pero la carretera ya no parece amenazante. Es solo una carretera, un camino que tuvo que ser recorrido para llevarlos a casa. El autobús, ahora iluminado y cálido en la distancia, es un testimonio de que no importa cuán oscuro sea el camino, el destino puede ser más brillante de lo que jamás imaginamos. La historia de Amalia nos enseña que incluso cuando somos despojados de todo y arrojados a la desesperación, podemos encontrar un refugio inesperado y un legado oculto. A veces, el dolor más profundo se convierte en la chispa que enciende la justicia y la fuerza para construir un futuro mejor. Si crees en la resiliencia del espíritu humano y en el poder de la comunidad, comenta abajo con la palabra esperanza.